Hola, bienvenidos a estos reportajes de Minuto 60 y hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todo el país y es el de la paz total. Recientemente se ha advertido por parte de Human Rights Watch que pues la paz total no estaría saliendo como se esperaba y justamente en Colombia nosotros en Minuto 60 hicimos un análisis de esa situación de la paz total. Si estamos en un ocaso o en el fracaso de la paz total. Nos acompaña Juanita Gobertus, ella es la directora para las Américas de Human Rights Watch. Bienvenida a Minuto 60, doctora Juanita. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, para empezar, ¿cuál es ese llamado que está haciendo Human Rights Watch con relación a lo que está pasando con los diálogos del gobierno nacional en diferentes escenarios? Porque aquí se están dialogando con las disidencias de las FARC, se está intentando dialogar con el ELN desde hace tiempo, se está intentando dialogar con el Clan del Golfo, con algunas organizaciones criminales. Dentro de todo ese programa, dentro de esa promesa que hizo el presidente Gustavo Petro de la paz total. Bueno, hemos lanzado la semana pasada nuestro informe global. Es un informe que lanzamos todos los años a comienzo del año para dar cuenta de la situación de derechos humanos y Estado de Derecho en los distintos países en los que trabajamos alrededor del mundo. En el caso de América la cubrimos 13 países, cada uno de ellos tiene un capítulo. Colombia, como siempre lo hacemos, tiene su capítulo y en este desafortunadamente mostramos el grave deterioro de la situación humanitaria. Ya el Comité Internacional de la Cruz Roja, OCHA, venían reportando en cómo 2025 cerraba como uno de los años de mayor deterioro humanitario. Específicamente, y estos son datos actualizados a fin de 2025, si uno compara con los datos a 2022, hay un incremento de más del 270% en el reclutamiento, de más del 190% en el secuestro, del 50% en los casos de confinamiento, del 16% en los casos de desplazamiento y en el caso de los homicidios, que si bien sube menos, hay en todo caso un incremento del 1,4%, que es una tendencia preocupante, dado que luego de que Colombia vio los indicadores más bajos de homicidios en 2017, venimos desde entonces en un incremento de la tasa de homicidio por este recrudecimiento de la violencia. Para ustedes, Colombia está regresando al pasado, a ese pasado oscuro en el que había secuestros, en el que había masacres, en el que había todo tipo de violencia en las diferentes regiones del país. A ver, los datos de Colombia no son comparables con los indicadores de violencia que este país vivía en los 80s, incluso 90s, donde Colombia llegó a tener una tasa de homicidios de más de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy la tasa oscila más o menos en los 23 homicidios por cada 100.000 habitantes. Sí. La combinación de la política de seguridad y luego la política de paz, insisto, logró que Colombia tuviera sus mejores indicadores y una reducción significativa de la violencia para 2017. El problema que viene teniendo Colombia es que en la combinación de gobierno Duque y gobierno Petro, en donde no, desafortunadamente no se ha puesto en marcha una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos, sumado a que bajo el gobierno Petro esta política de paz total ha generado una serie de procesos de paz paralelos, de negociaciones con distintos ceses al fuego que no han sido debidamente monitoreados ni verificados, lo que ha generado que distintos grupos de crimen organizado y partes en el conflicto a nivel territorial aprovechen estas negociaciones para fortalecer su control territorial y fortalecer su control social. Sí. El informe además recoge el trabajo de campo que hicimos durante el año pasado en el Catatumbo y en Putumayo, en donde además mostramos que la manera en la cual el gobierno Petro ha venido avanzando con algunos de los grupos en implementar parcialmente acuerdos, a pesar de que los grupos siguen en armas, ha puesto a la sociedad civil que participa de esos procesos en peligro frente al ataque de otros grupos armados. Doctora Juanita, quedan 6 años para que, corrijo, 6 meses para que se acabe el gobierno del presidente Gustavo Petro. Usted tiene experiencia en los procesos de paz, hizo parte del equipo negociador del gobierno en la presidencia de Juan Manuel Santos para negociar con las FARC este proceso que salió adelante, pero tardó, se tomó su tiempo. En este momento, quedando 6 meses, ¿es posible lograr firmar la paz, ya sea con el ELN, con las disidencias o con cualquier grupo o clan del Golfo en Colombia, o definitivamente esa idea ya hay que enterrarla y más bien pensar a futuro en el siguiente gobierno para que pueda sacar adelante una negociación de paz con estos grupos armados ilegales?
A ver, independientemente del tiempo que le quede a este gobierno y de quién sea o no elegido como próximo presidente en Colombia, la realidad es que el Estado colombiano tiene un deber de protección y garantizar los derechos de las comunidades a nivel territorial, independientemente de la política de paz que tenga, si decide o no negociar con uno u otro grupo, si quiere o no avanzar en procesos de paz, en ningún escenario una negociación puede poner en riesgo a la sociedad civil, puede generar una manera de eximirse del deber que tiene el Estado de protegerle frente a las amenazas de grupos armados, amenazas que implican homicidios, secuestros, desplazamientos, confinamientos, reclutamiento de menores. En mi experiencia, en su momento como parte del equipo negociador en el proceso de paz de La Habana entre el gobierno y las antiguas FARC, yo diría que para que un proceso de paz sea exitoso se necesita una metodología muy clara, unas reglas del juego claras desde el inicio que no he visto en el despliegue de paz total. Se necesita una profunda articulación entre la política de paz y la política de seguridad que tampoco he visto. Muchas de las declaraciones de los funcionarios de gobierno hablan de que eso es culpa de otro funcionario, Mm. cuando la vida real es que el Estado es uno solo que debería tener una coherencia en su política de seguridad y su política de paz. En cualquier escenario, insisto, independientemente de quién sea elegido, hacia adelante, el país se enfrenta a una crisis humanitaria que demanda una política de seguridad efectiva y protectora de derechos humanos, y eso pasa, en mi opinión, por un fortalecimiento de la capacidad de administración de justicia. La criminalidad cambió en Colombia, estos no son los fenómenos de partes en el conflicto, no es el viejo conflicto de unas FARC en campamentos, con fusil al hombro y uniformadas, con la banda aquí de las FARC. Esto es un proceso de criminalidad organizada absolutamente permeada en la sociedad civil, inquistada en muchos escenarios a nivel local en autoridades públicas. Y la única manera de desmantelar esas redes es con capacidad de administración de justicia, investigación técnica judicial y capacidad forense, política criminal estratégica para focalizar en delitos como el lavado de activos, como el tráfico de armas, como el reclutamiento de menores, y en vez de pensar en encarcelar a un montón de personas, realmente concentrarse en las cabezas que son quienes permiten que estas redes sigan operando. Claro, usted dice algo muy importante y es construir ese andamiaje para poder sacar adelante un proceso de paz desde el principio. Se ha fallado, se han cometido errores. Sin embargo, quizá con el ELN nunca se ha negociado, entre otras porque este grupo pues siempre ha tomado el pelo a todos los gobiernos, no le ha interesado por lo menos sacar adelante un proceso de paz y lo que estamos viendo ahorita es que pues prácticamente con el gobierno Petro no se va a sacar adelante una negociación con el ELN. Lo que pasó con el gobierno Santos, lo que pasó también con el gobierno Duque, bueno, el gobierno Duque no quiso negociar con ellos, pero desde mucho tiempo atrás ellos siempre han querido como sentarse a negociar, pero no había esa voluntad por parte de ellos. Falta un marco jurídico para que ellos sientan garantías de irse a sentar, entre otras porque es que ellos también están pidiendo que sean judicializados con una jurisdicción especial para ellos. Es decir, como se hizo con los paramilitares, como se hizo con las FARC, ellos también quieren su propio tribunal. A ver, yo no creo que sea un problema de marco jurídico, creo que el marco jurídico es claro, de hecho el marco jurídico para la paz y las leyes de implementación del acuerdo de paz contemplan la posibilidad de que el ELN como parte en el conflicto pueda someterse a la jurisdicción especial de paz. Ujú. El caso de los paramilitares fue bastante distinto, no se creó una jurisdicción especial dentro de la justicia ordinaria, se estableció un tribunal, pero dentro de la propia jurisdicción ordinaria, es decir, no requirió un cambio constitucional. Yo veo los marcos jurídicos ahí para una conversación con el ELN. Lo que creo es que el Estado colombiano tiene que poder desplegar una política de seguridad y justicia para proteger a las comunidades que viven bajo el flagelo del ELN. Y esa es, en mi opinión, la pieza que ha faltado siempre Ujú. de cara a los procesos con el ELN para que haya un incentivo real a que ambas partes tengan más que ganar de la negociación y tengan más que perder de quedarse fuera de la negociación. Claro. Ahora, en cuanto a la realidad de lo que se está viviendo en el país, Human Rights Watch advierte que se está presentando una crisis humanitaria en todo el país, confinamientos, reclutamientos, asesinatos, masacres, bueno, todo tipo de violencias y de cara a las elecciones. O sea, estamos pasando por un momento crítico. En este momento, tanto el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias y grupos criminales están fortalecidos en todo el territorio nacional.
Sí, insisto, como lo resaltaba antes, el informe da cuenta de cómo los distintos grupos, tanto de crimen organizado como partes en el conflicto armado, se vienen fortaleciendo a lo largo de los últimos años. Estamos hablando de organizaciones de crimen organizado como el Clan del Golfo, pero también disidencias de las antiguas FARC y el ELN que han aprovechado de distintas maneras las distintas negociaciones y la ausencia de una política de seguridad efectiva y garantista de derechos humanos en el territorio para fortalecer su control territorial, expandir ese control territorial, ampliar el número de personas a través del reclutamiento y sobre todo afianzar su control poblacional. Una de las cosas que encontramos en los distintos informes que publicamos el año pasado sobre Colombia es que los grupos han creado nuevamente mecanismos para disciplinar a la población civil frente a sus reglas de comportamiento, han creado campamentos de supuesta resocialización para sancionar a las personas que se apartan de esas reglas. En Putumayo documentamos cómo los distintos grupos carnetizan a la sociedad civil y exigen que la sociedad esté carnatizada para poder entrar a un lugar u otro, establecen reglas de qué tipo de prácticas, por ejemplo, propias de las comunidades étnicas se pueden llevar a cabo o no se pueden llevar a cabo, imponen sanciones como la construcción de placahuellas, en fin, sin duda hemos documentado la manera en la cual ha avanzado el control territorial y poblacional de los distintos Y grupos. en ese orden de ideas se requiere del apoyo internacional. ¿Hablamos específicamente del apoyo de los Estados Unidos? A ver, Colombia y sobre todo cada gobierno es libre de establecer de manera soberana cuáles son las relaciones bilaterales que quiere construir para poder tener una capacidad suficiente para desplegar una política de seguridad y justicia. Desde el punto de vista de los derechos humanos, lo que podemos decir es que independientemente de cuál sea la política exterior que ponga en marcha el gobierno, ese deber de protección y garantía de las comunidades no se exime porque haya una discusión geopolítica compleja. Sí. El Estado colombiano debe poder poner en marcha con todas sus capacidades las medidas para proteger a la población frente a estas amenazas. Bueno, de cara a las elecciones, ¿ustedes cómo ven el panorama en Colombia? Bueno, nuestro informe plantea una serie de preocupaciones. Esta es una campaña electoral que inició con el asesinato de Miguel Uribe Turbay como precandidato presidencial. Es una campaña que ha visto de manera reciente atentados contra congresistas, el reciente intento de secuestro y luego liberación de la senadora Aida Quilcue, la manera en la cual a nivel local la presencia, el fortalecimiento de los grupos amenaza a candidatos y candidatas, amenaza la posibilidad de que las comunidades ejerzan de manera libre su derecho al voto y a su participación política. Ya lo decía de manera reciente el informe de la MOE, hay un incremento del riesgo electoral dado esta coyuntura de agravación de la situación de seguridad. Nosotros le hemos insistido al gobierno en nuestros distintos informes que además de desplegar medidas de una política de seguridad y justicia en términos generales que sea efectiva y protectora de derechos humanos, tienen que poder desplegar mecanismos especiales para la protección de los candidatos y candidatas, así como de los distintos actores políticos como congresistas que están participando de la campaña electoral y que se han visto directamente afectados por esta violencia. ¿Qué le conviene al país? Que haya una política de seguridad y justicia efectiva y protectora de derechos humanos. Bueno, ahora, Human Rights Watch históricamente siempre ha cuestionado el trabajo de la Fiscalía General porque ha estado rezagada en algunas de las investigaciones. También ha habido impunidad en muchos otros procesos. En este caso, ¿cuál es esa visión que tienen del trabajo que está adelantando la Fiscalía General y también que están adelantando actualmente la Jurisdicción Especial para la Paz, teniendo en cuenta que pues sentencias poco se han conocido? O sea, va una sentencia, si no estoy mal, por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz contra las FARC, pero todavía falta mucho por hablar de los falsos positivos, falta hablar de en materia de financiación del terrorismo, del narcotráfico. Bueno, hay muchos delitos que se cometieron por los grupos armados ilegales, incluso los terceros que participaron dentro del conflicto, que también están sin judicializar. ¿Hay fallas? A ver, voy por partes. Frente a la primera pregunta sobre la fiscalía, en primer lugar, el rol de la fiscalía en un escenario de fortalecimiento de la criminalidad organizada es determinante. En ese escenario, la política de seguridad no es simplemente un despliegue de fuerza pública, sino es el trabajo colaborativo y coordinado
entre la capacidad de seguridad del gobierno y la capacidad de la fiscalía de investigar, presentar cargos y poder tener una visión estratégica de la persecución penal. Y desafortunadamente no hemos visto esa coordinación y esa colaboración para poder luchar de manera estratégica y de forma respetuosa de derechos humanos contra el crimen organizado. Adicionalmente, el informe contempla que si bien bajo el gobierno Petro se han reducido el número de denuncias por violaciones cometidas por miembros de la fuerza pública, los avances por parte de la Fiscalía en la investigación de los abusos cometidos por agentes del Estado. Por ejemplo, en el último caso, el caso de Alto Remanso en Putumayo durante el gobierno Duque, durante este llamado narcobazar en el que murieron como resultado de la acción de agentes del Estado, mujer embarazada, incluso menores de edad, no ha habido avances en la rendición de cuenta de esos casos. En cuanto a la Jurisdicción Especial de Paz, el informe da cuenta de los avances del año pasado. El año pasado fue un año muy importante para la Jurisdicción de Paz. Logró proferir 2 sentencias fundamentales en las cuales condena por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a la cúpula de las antiguas FARC por la política de secuestro y a varios miembros de la fuerza pública por la práctica conocida como falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, reiteramos en el informe, como lo hicimos en su momento cuando salieron las sanciones, las sentencias, perdón, que es fundamental que se avance en la restricción efectiva de la libertad, como lo establece el acuerdo de paz de 5 a 8 años, que no quedó debidamente contemplada en estas sentencias, y que se avance también en las sanciones, el componente restaurativo de la sanción, que implica la ejecución de proyectos de trabajos y obras de contenido reparador, que a la fecha no ha sido claro por parte del gobierno cuál será su financiación y cómo están estructurados esos procesos. Ahora, en cuanto a asesinato de líderes sociales, masacres y también afirmantes del acuerdo de paz, es otro de los problemas que, por lo menos en Colombia, las investigaciones están mal. O sea, no pasa absolutamente nada. Las investigaciones se quedan solamente en la apertura de saber quién posiblemente pudo estar detrás de sus crímenes, pero ninguno de estos se ha esclarecido. Incluso el número de masacres este año, ya llevamos 14 masacres en lo corrido de 2015 masacres, de acuerdo con Indepaz, en lo corrido de este año. O sea, esa situación también está crítica según lo que pueden observar ustedes desde Human Rights Watch. A ver, de nuevo, mezclas varios temas. Voy en el tema de defensores de derechos humanos. Colombia es uno de los países con uno de los peores números de defensores de derechos humanos asesinados en el mundo. Si bien hay una tendencia a la baja en 2025, al menos 1.500 líderes han sido asesinados desde 2016. Y si uno mira los datos de enero a septiembre del año pasado, al menos 157 personas fueron asesinadas, personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Efectivamente, los datos de investigación son muy bajos. Entre enero de 2016 y diciembre de 2024 se investigaron 1.381 casos de asesinatos de defensores de derechos humanos. Los fiscales presentaron cargos en 38% y lograron condenas en el 16,5% de los casos. Es decir, hay todavía una altísima impunidad frente a estos hechos. Em, este informe da cuenta de 2025, así que no tengo la cifra actualizada de 2026, pero si uno compara los datos de 2022 con 2025, ya le corroboro exactamente la cifra, pero hubo un decrecimiento en el número de masacres. Las víctimas, perdón, el número de casos de masacres se mantuvo igual y el número de víctimas de masacres incrementó en un 1,3% entre 2024 y 2025. Ahora, si uno mira entre 2022 y 2025, encuentra que el número de casos de masacres se redujo en un 6,5% y el número de víctimas de masacres se redujo en un 10%. Muy crítico el panorama de
o sea, la crisis humanitaria que estamos viviendo en este momento en todo el país es gravísimo. Lo que está pasando con las comunidades en diferentes regiones, sobre todo en el Catatumbo, lo que está pasando en el departamento del Cauca, lo que está pasando también en el suroriente del país, es una situación muy compleja. ¿Qué podemos decir, doctora Juanita Gubertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, positivo? O sea, ¿hay algo bueno que se rescate de lo que de lo que se está viviendo actualmente en el país? A ver, yo creo que hay distintos elementos que es importante destacar. Lo primero es que ha habido avances, por ejemplo, significativos en el tema de disminución de la deforestación. El primer semestre de 2025, el gobierno registró una disminución del 33% en la deforestación en comparación con el mismo periodo de 2024. Ahora, si uno mira, las propias cifras del gobierno muestran que en 2024 hubo un aumento frente a 2023, pero en todo caso es positivo destacar esta, en principio, reducción durante el primer semestre de 2025. En este tema ambiental, Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional fundamental para poder defender a líderes ambientales, para poder garantizar que hay mayores mecanismos de transparencia y de participación ciudadana en distintos proyectos que puedan tener una implicación a nivel ambiental. Yo destacaría ese como uno de los ejemplos en donde ha habido avances. Bueno, por lo menos hubo un avance en toda esta situación que se está viviendo en Colombia gracias a los problemas de orden público y pues que preocupa sobre todo ahora de cara a las nuevas elecciones presidenciales y también para el Congreso de la República. Doctora Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, gracias por estar en Minuto 60, por habernos ofrecido ese panorama no tan alentador, pero por lo menos que nos cuenta la realidad que se está viendo por parte de ustedes sobre la situación y la crisis humanitaria que se vive en Colombia. Gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes muchas gracias también por estar atentos a esta entrevista. No olviden hacer sus comentarios sobre este tema tan importante que es el de la paz total. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son las salidas para que podamos como país estar viviendo en paz? Los leemos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Minuto 60, también en YouTube Minuto60.com y por supuesto en nuestra página de internet www.minuto60.com. Soy Mauricio Beltrán, Minuto 60, un infinito de información.